Y darle la bienvenida al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, a propósito de muchos temas importantes que tenemos que justamente desarrollar con él. Y ministro, me gustaría justamente empezar la conversación. En principio, muchas gracias, buenas tardes y bienvenido al programa, sobre las acciones que se están tomando por parte de su portafolio para brindar ese soporte legal, ¿no? Además de la contención emocional que se necesita a propósito de esta terrible masacre, este crimen que desde el Ejecutivo también se ha condenado, ocurrido en Patás. Muchas gracias, Jennifer. En primer lugar, buenas noches a ti y a todos los televidentes de este programa. En principio, quiero también sumarme nuevamente y lamentar este hecho tan execrable y expresar mis condolencias, como dije ayer, a todo el Perú y a las familias de estos compatriotas que han sido ultimados en esta andanada del criminal, ¿no? Lamentablemente el índice de la criminalidad organizada en esta zona es muy grande y desde el Ministerio de Justicia lo primero que hemos hecho, inmediatamente de conocidos los acontecimientos, se dispuso a través de la Dirección de la Defensa Pública que se apersonara un abogado, un especialista, un perito criminal y también uno de víctimas, un especialista en víctimas y además un apoyo emocional y psicológico para las víctimas. Ya inicialmente 2 familias nos aceptaron y ya varias familias están también sumando al apoyo que les estamos dando en ese lugar. Hemos coordinado incluso con el gobierno regional, con la empresa, hemos coordinado también con otros ministerios, como el Ministerio de la Mujer, que también está presente conjuntamente con nosotros y con, obviamente, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, para darle el apoyo necesario a las familias. En estos momentos parece increíble, pero muchos de los trámites que se están haciendo, incluso en la Fiscalía y en la morgue, son desconocidos para la familia. Ahí la Defensa Pública ha actuado de inmediato para darles todo el apoyo. Esto ha permitido que los cuerpos mortales, ¿no?, de los caídos haya sido rápidamente tramitados. Retirados. Entonces este equipo multidisciplinario está dando toda esa contención entre legal, ¿no?, y ese soporte emocional que se necesita para justamente seguir con todo este proceso de duelo luego de ocurrido este hecho abominable que muchas veces nos llega a pensar, ¿no?, y es incluso, ¿no?, la sensación que nos deja de que el Ejecutivo o las autoridades que son las encargadas de impartir la seguridad y cautelar la integridad de la población no actúa a tiempo. ¿Qué hacer en ese sentido, ministro? Vea, desde el Ejecutivo y en particular desde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Energía y Minas se han dictado las pautas necesarias. El propio Ministerio de Justicia, y yo también lo mencioné ayer, en diciembre del año 2024 dictó un decreto legislativo por el cual se limitaba el uso de explosivos para los mineros ilegales. Esta norma fue derogada por el Congreso de la República, tal como lo mencioné, e incluso el trámite que corresponde al reinfo está vigente hasta junio del 2025. Ese es el decreto legislativo 1607. Es correcto. ¿No? En ese decreto legislativo modificábamos gran parte de las normas relacionadas con el crimen organizado. Y dentro de ella, la primera disposición transitoria y final señalaba que los mineros ilegales no podían tener acceso justamente a estos insumos y materiales y explosivos. Y en general también disponíamos normas sobre el reinfo. Esto significa que no estamos conversando adecuadamente las instituciones del Estado. Eso es por un lado. Por otro lado, yo tengo que sí ser claro y enfático que desde el Ministerio del Interior sí se han hecho las acciones que correspondan. Se han hecho los operativos respectivos. Es más, se ha dictado justamente en coordinación con el gobierno regional también los estados de emergencia para que estos actúen de inmediato. Sin embargo, la naturaleza y la dimensión de este tipo de hechos, que en realidad es un hecho sorprendentemente grande, implica una criminalidad organizada pero muy grande que en su momento no ha sido enfrentada y que ahora estamos viendo los efectos. Pero yo le aseguro, desde la policía se están haciendo todos los esfuerzos. Es más, el día de ayer el general de la policía, ya conforme a ustedes lo han escuchado, el Ejecutivo ya ha dictado varias normas, ha dictado varias acciones. Varias medidas, toque de queda. Toque de queda. Pero además, en los próximos días, si no me equivoco, si no es mañana o pasado, deben estar llegando a Patás 1000 efectivos y deben estar en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas aquellos reinfos que no están utilizados, aquellos reinfos que han sido utilizados por los ilegales para cubrirse, para
enmascarar sus actividades ilegales van a ser inmediatamente eliminados. ¿Y cómo se va a hacer el filtro, ministro, en ese sentido? No, ya lo tiene el Ministerio de Energía y Minas, pero además las bocatomas van a ser interdictadas. Esto significa que van a ser inmediatamente o cerradas o dinamitadas. O sea, no va a haber ingreso por ese lado. Ajá. O sea, miren, la acción que está haciendo la policía, el Ministerio de Energía y Minas y la Fuerza Armada es una acción conjunta que justamente va dirigida a luchar de inmediato. Y en ese sentido, ministro, entonces no sería incluso mucho más preciso o más pertinente un estado de sitio, una declaratoria de estado de sitio, que un estado de emergencia, que ha sido justamente el anuncio dado para esta zona de Patás, en donde se señala que aparentemente pues, la criminalidad está ganando espacio? Buena pregunta y le explico. La Constitución ha señalado dos casos de regímenes de excepción, dos casos. Un régimen de excepción es aquel en el que el Estado viene siendo asediado a nivel interno. Uno de ellos es el estado de emergencia, en el cual la paz y el orden interno vienen siendo afectados. ¿Qué es lo que se ha anunciado para Patás? Es correcto. Y la otra es el estado de sitio. Cuando ocurre eso, ya lo he mencionado también y se lo vuelvo yo a compartir, es cuando hay guerra exterior, amenaza de guerra exterior, es decir, cuando la defensa nacional está en tela de juicio. Aquí no estamos en un hecho en el que un país o un grupo de esta naturaleza quiera invadirnos el país. Eso se llama estado de sitio. Acá estamos hablando de el orden interno. Y en el orden interno tiene además grados de participación. Uno cuando el control lo tiene la policía, otro cuando el control lo tiene la Fuerza Armada. Pero no podemos negar, ministro, que este grado, justamente de violencia que se ha generado, que incluso también va incluso a colación a mi siguiente consulta, puede ser ya bien rotulado como un terrorismo urbano, está justamente generando demasiada situación dolorosa. Estamos hablando de 13 familias que lamentablemente han perdido a sus seres queridos. Dos cosas antes de terminar y para empezar su pregunta. La primera de ellas, debe quedar claro para la ciudadanía que el procedimiento que corresponde no es el estado de sitio, comenzando por ahí, es el estado de emergencia. Y es dentro del estado de emergencia el que la Constitución prevé. Pero tomo lo último que usted acaba de señalar, terrorismo urbano. Yo creo que es importante que también el Congreso pueda entender que el rol que tiene frente a la ciudadanía es de comprender que dándole una figura de esta naturaleza, como es el de terrorismo urbano, va a permitir tanto que la policía, obviamente, luego la Fuerza Armada y los órganos jurisdiccionales, como son la Fiscalía y el Poder Judicial, puedan accionar directamente contra un tipo criminal que no existía. Porque lo que ahora existe es que se los está tocando como si fueran crímenes comunes. En cambio, el terrorismo urbano lo que hace es sacarlo de la esfera de la criminalidad común para llevarlo a un símil como el que teníamos anteriormente. Y entonces el Estado tiene que responder adecuadamente. Lo que teníamos nosotros es una propuesta que se hizo el año pasado y que hasta el momento no ha sido vista. Es más, el presidente del Congreso ha dicho a la Comisión de Justicia, examinemos la propuesta del Ejecutivo. Y sin embargo, el proyecto que se ha aprobado es un proyecto que habla de criminalidad sistemática, que es muy parecido. Eso es lo que está ante la Comisión de Justicia, ¿verdad? Sí, es muy parecido, pero que no aborda, a nuestro parecer, lo que nosotros consideramos que sería importante, porque después lo que queremos es que el criminal que justamente comete un delito como el de sicariato, como el de ahora, el que acaba de matar de esta manera tan abominable a estos peruanos, sean sometidos realmente con toda la fuerza y el rigor de la ley. Este proyecto entonces entraría dentro de ese pedido de facultades que ustedes están solicitando al Congreso para ver materia de seguridad ciudadana. Así es. Usted lo que ha señalado es lo que la señora presidenta ha afirmado muy bien y en el que nosotros también comprendemos la necesidad que desde el Ejecutivo consideramos que es importante que el Congreso entienda también que nuestra preocupación va dirigida a que debemos regular con nuevos tipos penales y a veces no podemos esperar todo el tiempo que demora el tránsito en el Congreso. Ahora, ministro, se nos va el tiempo, pero digamos que en esta gran mesa donde busca justamente darle seguridad ciudadana y recuperar justamente eliminar la percepción de inseguridad que tenemos, también está el tema de los penales. Hemos visto recientemente 2 hechos en los cuales nos haría pensar de que estamos entre una crisis penitenciaria, la fuga de un interno del penal de Lurigancho y la fuga de 6 internos venezolanos de un centro juvenil de rehabilitación, y que incluso se originó la salida del presidente del INPE. Está acéfala el INPE. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema penitenciario de nuestro país? Varias cosas. En primer lugar, en efecto, el INPE ha sido declarado en emergencia no ahora, ya hace buen tiempo. Y en efecto hemos dispuesto varias medidas. Desde que yo asumí el cargo,
encontramos una serie de deficiencias a nivel tanto legislativo, además desde el punto de vista tecnológico, normativo interno, pero también desde el punto de vista operativo. Hemos visto varios problemas que no se pueden resolver de la mañana en una mañana o de un día para otro. Exacto. Este es un problema que ya, vamos a decirlo, que constituye un problema de varios años. Para que tenga usted una idea, más de 10 años que no se construye un penal y que el presupuesto de la República no consideraba un penal. Recién el año pasado, a propuesta del Ministerio, se ha incorporado, no en el presupuesto, sino en la ley de endeudamiento externo, 3.000 millones. Estos 3.000 millones, por ejemplo, debe saberlo la ciudadanía, ya están corriendo con la CAF y con el BID. CAF y BID nos han dado el visto bueno para poder nosotros acceder a este crédito que va a permitir que nosotros podamos construir nuevos penales, pero además mejorar el equipamiento. Eso no y la eroga ningún tecnología. egreso del presupuesto público ordinario. No, va a ser parte de crédito. Pero tampoco nos hemos quedado con las manos cruzadas. Fíjese usted, en el tiempo de la gestión nosotros hemos incorporado más de 800 celdas. Fíjese, hace poco, hace menos de una semana en Chayapalca se acaba de incorporar la inteligencia artificial. Y en Ancón 1, ¿verdad? Y en Ancón 1. O sea, son dos cosas lo que pueden evidenciar que el trabajo que estamos haciendo es un trabajo sostenido, permanente, dentro de lo que nos permite el presupuesto. Ahora, con este gran presupuesto, yo le aseguro, y la ciudadanía tiene que tener la certeza, que vamos a correr en el tiempo y vamos a sentar las bases para que en menos de un año tengamos nuevos penales y mejorar también la infraestructura, mejorar el equipamiento, mejorar también la situación y las remuneraciones del personal penitenciario, pero también mejorar a aquellos que están dentro de los penales, porque no se olvide que conforme al mandato constitucional, pero además desde una perspectiva humana, un interno debe resocializarse, debe reeducarse. Ese es el espíritu y la finalidad justamente, ¿no?, de los centros de reclusión, que nosotros podamos recuperar a esos peruanos que en su momento decidieron erradamente y que originaron, pues, no un perjuicio a la población. Pero ¿cómo justamente conseguimos eso? Y desde un inicio, ¿qué ocurre con los centros de rehabilitación juvenil, ministro? También igual. Eso está en parte de nuestro trabajo. Vimos, por ejemplo, para Maranga, nosotros ya habíamos aprobado ya el año pasado, justamente con Proinversión, un proyecto que se llama Proyectos en Activos. Ya esto ya iba a serlo anunciado. No lo hemos anunciado porque no consideramos que era importante, pero además de que se han ocurrido estos hechos que ya son de público conocimiento, ya tenemos un plan de trabajo a nivel nacional, no solamente en Maranguita. Tenemos un plan de trabajo dentro de este presupuesto que está encarnado en la ley de endeudamiento, el PRONASEC, que es la entidad que se encarga de la custodia de los jóvenes que infringen la ley penal, van también a ser beneficiados con nueva infraestructura. Esto entonces es parte de ese nuevo presupuesto, donde se va a incluir parte de ese nuevo endeudamiento, que incluye, como le acabo de decir, infraestructura nueva, equipamiento, body scan, rayos X, inteligencia artificial, una serie de aspectos que van a permitir talleres, por ejemplo, mejoras en cuanto a la educación, a la infraestructura, uniformes, y pretendemos también que también los trabajadores sean beneficiados con este gran reforma que estamos haciendo en el sistema penitenciario y en el sistema juvenil. Claro que sí. ¿Y la participación privada, ministro, se puede de alguna manera Claro que sí. Vea, coordinar? El año pasado también nosotros hicimos un gran roadshow en el que 2 compañías aceptaron hacer inversiones en el sistema penitenciario, en el Ministerio de Justicia, mediante el mecanismo de obras por impuestos. Genial. Ya hemos hecho una primera conversación con la Sociedad Nacional de Industrias, con la Cámara de Comercio, la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y hay un avance significativo en ello. La próxima semana debemos estar anunciando este acercamiento y los resultados que tenemos. Ya hay varias empresas que incluso, antes de que tengamos nosotros que lanzar el segundo roadshow, ya se han acercado a decirnos, queremos trabajar, construirte tal cosa, queremos equipamiento. ¿En qué parte del proceso de justamente el trabajo que se hace dentro de los centros de reclusión operaría la empresa privada o participaría, ¿no?, dentro de este gran engranaje? El portafolio es amplio. Pueden incluir, por ejemplo, equipamiento, pueden ir en avance de nuevas celdas, pueden construir, por ejemplo, parte de pabellones, incluso algunos están pretendiendo hacer un pabellón, digamos, un centro nuevo desde el cero. O sea, hay una posibilidad de hacerlo
y eso depende de ellos que escojan qué es lo que nosotros tenemos dentro del portafolio. Y en la parte, que es una de las partes medulares, digamos, ¿no? Donde podemos ver que es justamente donde puede empezar la crisis, el ingreso a los penales, en el tema de... Así es. Tener presencia con aparato tecnológico de mucha alta especialización, como escáneres para poder revisar los cuerpos. Es correcto. El Vea, ingreso de los nosotros productos. acabamos de aprobar una norma mediante el cual vamos a dar en concesión el sistema de ingreso de los penales. Lo que hemos visto es que los actuales servidores no se dan abasto por el trabajo, hay un déficit de servidores que es secular de muchos años y pretendemos de esta forma, por lo menos de inmediato, el control del ingreso que no permita que tanto personas como objetos ¿no? puedan vulnerar la seguridad. Este es un gran primer paso. El segundo paso es que hemos mejorado el sistema de los bloqueadores y el tercero es una norma que hemos dictado conjuntamente con el Ministerio de Transportes para que las empresas operadoras, mediante de una ley que fue propuesta también del Despacho de Justicia, ya no permitan que se operen las señales electromagnéticas ni de celulares dentro de los penales. Antes la obligación era, nosotros teníamos que recurrir a las operadoras, ahora es al revés, ahora las operadoras tienen que garantizar que no haya ningún tipo de señal dentro de los establecimientos penitenciarios ni dentro de los centros juveniles. Y eso es importante, ¿no? Cuando hay ese trabajo coordinado, incluso con estas empresas operadoras de servicios móviles. Ministro, se nos va el tiempo, pero no quería terminar esta conversación sin antes consultarle sobre este informe técnico que se ha dado a conocer desde muy temprano del Ministerio de Economía para el incremento del sueldo de la más alta autoridad del Ejecutivo, es decir, la Presidencia de la República. Se han escuchado muchas voces, ¿no? Algunas críticas, evidentemente, en donde se señala que faltaría, pues, de repente un poco de empatía o tino para darse un proceso de incremento de sueldo de la Presidencia de la República. Yo no le llamaría incremento. Yo, si tuviera que calificarlo, sería un sinceramiento de la remuneración de la figura presidencial, fuera del nombre quien esté. Porque lo que sucede es que en todo el mundo el presidente es la figura más importante. Y además en nuestra Constitución, y así lo dice, el presidente es la más alta autoridad. Si usted examina cuáles son los sueldos de jueces, fiscales, del Banco Central de Reserva, de las superintendencias, todos están arriba de los 30.000, 35.000, 40.000, y sin embargo teníamos a una presidenta que ganaba solamente 15.000. Este es un informe, es un estudio que ha hecho servir no ahora, no ayer, no es que esto ha sido producto de una noche de componendas entre el gobierno y servir. Esto es un trabajo técnico que ha demorado varios años y que han efectivamente visto que existe una distorsión salarial de varios funcionarios públicos. Hay algunos que están, por ejemplo, también en nuestro caso, fíjense ustedes, en los penales, en los centros juveniles tenemos personal que todavía gana entre 2.500 y 3.500 soles hace más de 15 años. Claro. O sea, las distorsiones salariales no son solamente eso. Entonces yo pediría que se entienda que la máxima autoridad de nuestro país no llamemos, no personifiquemos a la persona. Y segundo, no politicemos este hecho, porque lo que interesa es darle el verdadero nivel que corresponde a la figura presidencial, que además se lo merece, porque la señora presidenta hace un arduo trabajo en favor de los más necesitados y en particular de todo el país. Ese es un informe técnico que sería aprobado en sesión de Consejo de Ministros, ¿no? Luego elevado con un decreto supremo y de aplicación inmediata, ¿cómo sería? Sí, de hecho. De hecho que es así. El trámite usted lo ha mencionado muy bien y considero que además de oportuno, de alguna manera es también una forma de sincerar las remuneraciones en este caso de la figura presidencial. Que es lo que no son las escalas que justamente nos explicaba incluso el jefe de servir que se han establecido desde el año 2013. Ministro, se nos ha acabado el tiempo, es más, hemos volado un poco el tiempo. Usted, muchas gracias. Seguramente no es la última vez que conversaremos en este estudio. A sus órdenes siempre. Muy bien, nosotros ponemos punto final a Noticias Tarde. Recuerda, actualizamos toda la información 8 en punto en Noticias Noche. Nos vemos ahí.